Y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguirme. Vamos a hacer un pequeño tour. Pido disculpas por todo el desorden y todo el desastre, pero cuando estás de obras es lo que hay. Los animales vendrán después, porque primero tienen que estar las instalaciones acabadas. ¡Vámonos! Este es como el cajón desastre de Reino Selva, que próximamente se va a ordenar. ¿Vale? Nos quedan estas piezas de corcho por acabar de poner en el amazónico. Ya tenemos el baúl para poner todo el sistema de filtración en marcha, que está a punto de llegar. Remo, ya en nada te llamaré. Pero bueno, aquí lo tenemos. Es un pepino de filtro. Va a ser una pasada. Calefactado, también. Aquí dentro habrá agua caliente. Bueno, caliente a 24 grados, 26. Y todo esto para la Dracaena guyanensis y otros animales que vamos a introducir en este hábitat amazónico. Esto también es una cosa muy interesante que se desarrolló en Estados Unidos. Esto va antes que esto. Aquí metes la bomba, ¿vale? Que tendremos que cortarlo por aquí, ¿vale? Con una radial o lo que sea. La bomba se mete aquí dentro y succiona todo el agua directamente. Evitas que se cuele cualquier animal. Entonces, pues bueno, está bien, porque lo cubres. Es que lo que yo quiero es que se vea lo mínimo artificial posible, y también pues utilizamos el máximo número de materiales naturales dentro de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Pero vamos por aquí, que hoy están haciendo cositas. La reja para el amazónico. Esto ha costado, nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido al final. Casi que ya lo tenemos. Nos queda impermeabilizar de nuevo con resina epoxi y con algún tipo de pigmentos. Lo siguiente ya es instalar el filtro, poner piedras, decorar y todo eso. Plantas. Que para el tema de plantas también haremos un especial, ¿vale? Y explicaremos qué tipo de plantas vendrán aquí y por qué y de qué manera y qué es lo que tengo pensado y todo esto. Aquí le hemos dado muchas vueltas al tema porque yo quiero que salgan fuera y que vuelvan a entrar cuando quieran, y que se queden dentro cuando yo quiero y que puedan salir fuera cuando ellos quieran, o viceversa, o lo que sea. Entonces, hemos hecho esto. ¿Qué os parece? Queda hacer la estructura de fuera, ¿vale? Para que puedan entrar y salir. Aquí pues ya buscaremos una manera de hacer algo para que entren y salgan. Y luego a ventana de cristal por fuera, correderas para que veáis que no es postureo esto del walkie, que vamos con walkie aquí hay 100% comunicación directa. Hacemos el cambio y corto y todo. Ventanas y luego cristaleras, correderas, así están aisladas del frío de invierno. Yo es que en invierno no puedo, no soporto el invierno. Es que no, ¿sabes? Estoy como en brumación, estoy como
como que me cuesta todo un poco, ¿no? Podría ser peor, podría ser peor. Hay países que están ahora mismo a 20 bajo cero. No es nuestro caso, hoy hace sol, hace buen día. Brutus y Golddigger y Remigio han salido a pasear, han tomado el sol un ratito a mi lado y luego nos hemos vuelto para la caseta, que se estaba más calentito. Hemos forrado todo esto porque no queremos manchas de resina epoxi, porque si no se puede generar un desastre. Estamos haciendo la mezcla de pigmentos. He optado por que predomine un óxido de hierro rojo porque en principio la Amazonia, la base del suelo, es arcillosa. Las tierras arcillosas suele predominar el color rojo, y vamos a ver qué tal sale este experimento, porque es la primera vez que lo hago, pero tengo la intuición de que va a quedar muy bien. En primera prueba hemos usado la resina epoxi. Esto es brutal, brutal, increíble, increíble. El señor Misterio dice que parece una pared de cueva. Y sí, o sea, parece una pared de cueva o una pared de jungla amazónica. Es brutal. Nos ha quedado mejor de lo que me pensaba. A ver cuando se seque mañana, a ver el resultado. La arena de sílice le ha dado un toque que marca la diferencia, porque ahora brilla un poco porque está húmedo y tal, pero cuando se seque espero que todo este brillo se vuelva opaco, más opaco y quede como barro amazónico del Orinoco. Jata jata. Esto queda muy duro y parece piedra. Es la primera capa, no es el color definitivo, porque esto es una prueba, ¿vale? De color, de calidad y de todo esto. Mañana empezamos a pintar y yo creo que para entonces ya estará todo. Y entonces creo que ya sería poner en marcha el sistema de filtración, empezar con la decoración, piedras, etc., asegurar todo muy bien, y la dracaena podría estar aquí ya en máximo 2 semanas. La tinaja maya está ya asegurada y todo, que de ahí va a salir agua también, va a salir de esa esquina y de aquí. Y queremos conseguir un efecto tal. Luego también tenemos que poner los aspersores de lluvia, porque aquí nos gustaría replicar estación de lluvias, estación seca y todo esto. Vamos a ir para allí, al Kalahari, que os enseño el Kalahari cómo está. Le queda un soplido porque nos llegaron las sacas de tierra vegetal, arena de sílice, bueno, o arena de río, piedras, piedra volcánica. Aquí las tenemos, ¿vale? Este ha sido mi regalo de Reyes, una especie de carbón, pero en 1600 kilos, ya podéis entender que muy bien no me he portado este año, para la base de los estanques. Y luego esta, que es más grande, ¿vale? Que va a venir para los aquablocks. Se tapa el aquablock con esto. Entonces filtra el agua directamente y bueno, esperemos que quede bien. También tenemos piedras bastante grandes ahí. Luego también vamos a utilizar unos materiales para forrar, como podría ser fibra de coco y todas estas cosas,
y algunos materiales que quiero probar encima de la resina epoxi, ¿vale? Porque está súper rugosa y entonces se podrá adherir bien. Mira, aquí está el Menda. Es un embestidor nato, ¿eh? Lo explico en el vídeo anterior. Es un personaje, ¿veis? Ha salido a tomar el sol. Aunque haga frío, pensar que en el desierto muchas noches se pone a 0 grados o incluso a temperaturas negativas. Entonces, yo lo que he detectado con estos animales es que les va bien el frío. No son tropicales. Lo que vienen a ser animales desérticos suele irles bien de tanto en tanto un poco de frío. Un poco. No nos volvamos locos, ¿eh? Un poco. Les va bien porque cuando empieza la temporada buena de calorcito y tal, están más sanas, más saludables. Siempre están a una misma temperatura constante, a menos que sean animales tropicales, 100%. Y entonces ahora lo que nos queda de aquí del Kalahari son las casetas, que serán de bloque de hormigón, a prueba de bombas. Van 2, una más grande que otra. Esta de aquí es más pequeña porque no quiero que entren aquí las sulcatas. Y luego también utilizaremos esto de aquí, para asegurar todo el perímetro de fugas. Ya va a haber una línea de seguridad, otra línea con esto y otra más además. Es decir, 3. Aquí no se puede escapar nada. Básicamente con eso, chicos, ya estaríamos. Suscribiros al canal si os gusta, si no os gusta no pasa nada. Darle a la campanita, suscribiros, darle like y todo eso, full equip, ¿vale? Un abrazo y sed felices.